Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Michelle Cobelgagiola y en esta ocasión les hablaré sobre 3 tipos de entrevista, los cuales son la entrevista clínica, la entrevista laboral y marketing y por último sobre la entrevista educativa. Bueno, la entrevista es sin duda uno de los métodos o técnicas a los que el ser humano necesita seguir recurriendo para distintas necesidades u objetivos. Podemos definirla como necesaria en una investigación y para la selección de personal. La entrevista establece una relación especial entre el investigador y la persona entrevistada. La entrevista es una herramienta con la cual podemos obtener información precisa sobre el entrevistado, además de poder observar cómo es el comportamiento del mismo y la forma de responder a preguntas que se hacen durante la misma. Apoyándonos con esta técnica para poder identificar ciertos aspectos como actitud, sentimientos, capacidades y habilidades. Ahora, comenzando con el contenido de la entrevista clínica. La entrevista clínica consiste en un método de recogida de información sobre el paciente que se utiliza frecuentemente en contextos sanitarios. Se trata de un medio que permite obtener datos significativos y aclaratorios para poder llevar a cabo un diagnóstico neuropsicológico o psicológico clínico, entre otros tipos. Más allá de ayudar a determinar un diagnóstico, la información obtenida en esta entrevista también es muy útil para determinar el tipo de tratamiento a seguir, así como para tomar decisiones basadas en argumentos lógicos tras conocer el estado del paciente. Cabe resaltar que en este tipo de entrevista se adaptará a función de los objetivos que pretenda conseguir el entrevistador, en este caso el especialista, y del enfoque que quiera darle. Por lo tanto, se trata de una herramienta que no excluye a ningún profesional, ya que se emplea por todos los expertos de la salud que atienden a pacientes con diversos problemas. No obstante, se trata de un recurso muy recurrente para evaluar y valorar el estado de la salud mental en el ámbito de la psiquiatría y la psicología. Los objetivos de una entrevista clínica. En la mayoría de los casos, la entrevista clínica se desarrolla en las primeras visitas entre el especialista y el paciente, ya que es importante conseguir información significativa en las tomas de contacto iniciales. Durante todo el proceso deberá generarse un clima de calidez y confianza para facilitar que el paciente se abra y satisfacer así los objetivos principales de esta técnica, como son conocer al paciente, responder a las dudas del paciente, desarrollar y mantener una buena relación entre el profesional y el paciente, obtener información relevante para el tratamiento y conseguir un diagnóstico claro. La podemos aplicar en la mayoría de las ocasiones durante las primeras tomas de contacto entre terapeuta paciente, donde además de obtener información significativa se crean los primeros lazos y vínculos que afianzará el trabajo posterior. El objetivo final de la entrevista es hacer una evaluación y un diagnóstico correctos y permitir la planificación de un tratamiento. Un ejemplo de esta entrevista clínica es la entrevista psicológica. Esta es en el ámbito de la psicología indispensable para el terapeuta. A través de ella se obtiene información relevante sobre el paciente, conociendo el tipo de caso para posteriormente establecer una terapia o tratamiento a seguir. Aunque en todas las entrevistas el entrevistador se plantea hipótesis, en este caso será sobre diagnósticos de trastornos mentales, cuyos criterios debemos manejar para poder dirigir las preguntas en ese sentido. A diferencia de las entrevistas terapéuticas, aquí se evaluarán síntomas y problemas psicológicos, y en la entrevista será el paso previo a cualquier tipo de tratamiento o intervención. A la hora de recabar información en las entrevistas de evaluación, debemos tener en cuenta posibles ganancias secundarias que esté obteniendo el entrevistado, tanto de forma consciente como inconsciente. Para poder realizar este tipo de entrevistas se requiere un buen conocimiento psicopatológico y diagnóstico, y esto es aún más relevante si se trata de entrevistas no estructuradas. Para emplear las entrevistas estructuradas se requiere formación específica sobre su empleo.
En este tipo de entrevistas, más que en otras, como por ejemplo las de selección de personal, es especialmente importante el clima, que debe ser relajado, cálido y empático. Esta necesidad viene determinada en parte por el tipo de información que se maneja. Se trata de información privada, a menudo con una alta carga emocional. En este aspecto, hará que los clientes muestren reticencias a hablar de acuerdo a diversos temas, especialmente si no se ha creado un clima adecuado. Por todo ello, en este tipo de entrevistas adquieren una gran importancia las habilidades de saber preguntar y saber escuchar por parte del entrevistador. Asimismo, cabe tener en cuenta que la evaluación se realiza sobre las personas con problemas, de modo que en ocasiones puede ser difícil efectuarla e incluso a veces será aconsejable posponerla para otro momento. Por ejemplo, de determinadas ocasiones la gravedad del trastorno es tal que la persona no es capaz de seguir con atención la entrevista. Por ejemplo, pacientes con depresiones muy graves o con un brote psicótico, o presenta déficit permanentes que desaconsejan su uso. Por ejemplo, retraso mental grave o demencias graves. O puede requerir atención clínica inmediata, por lo que la entrevista debería posponerse. Por ejemplo, estas intervenciones inmediatas es por algún ataque de pánico o algún intento autolítico. Ahora, pasando a otro tipo de entrevista, vamos a hablar sobre la entrevista laboral. ¿Qué es? La entrevista laboral es el momento en que el candidato y el futuro empleador se encuentran. El objetivo de esta entrevista es que el empleador compruebe que las aptitudes del candidato se ajustan a las necesidades del puesto que se va a cubrir. Durante la entrevista, el candidato presenta su trayectoria profesional, haciendo hincapié en sus competencias y experiencia profesional en relación con el puesto a cubrir. Esta entrevista es realizada por el empleador o por un agente, dependiendo del perfil y del puesto. La entrevista puede realizarse de diferentes maneras, por ejemplo, presencial o en una entrevista laboral online. Una entrevista de trabajo debe de ser un proceso estructurado, organizado y preparado. Es una oportunidad para validar la información existente en el currículum vitae, pero también para evaluar las habilidades y potencial de los candidatos recibidos, así como su capacidad para integrarse en equipo. En cuanto a su objetivo, se divide en dos puntos: punto de vista de la empresa y punto de vista de la persona, del candidato que acude a la entrevista. Desde el punto de vista de la empresa, el objetivo principal de la entrevista es un encuentro cara a cara que permite medir y evaluar la idoneidad de tu candidatura para un puesto determinado. Se trata de averiguar si tienes las aptitudes y experiencia necesarios para adoptar una contribución significativa y provechosa para la empresa. Un segundo propósito es comprobar si puedes encajar en la empresa según tu estilo personal, temperamento y habilidades sociales. A través de la entrevista, la empresa obtiene información que le permite comparar tus puntos fuertes y débiles con los de otros candidatos. Ahora, desde el punto de vista del entrevistado, el objetivo de la entrevista es obtener una oferta de empleo y demostrar que eres el mejor candidato. Además, la entrevista puede servirte para comprobar tu compatibilidad con el empleador potencial y su empresa. Ahora, pasamos a hablar de la entrevista laboral desde otro ámbito que es centrado en la atención, en el marketing y las ventas. Por tanto, se puede inferir que hoy en día se debe conocer un papel relevante a la entrevista como un instrumento que poseen los distintos mandos de las empresas para obtener información, para publicitar un producto y, en última instancia, para aumentar las ventas y los beneficios. La entrevista orientada al marketing o a la venta se puede definir como un método de investigación de mercados que sirve para ofrecer y obtener información específica de un determinado producto o servicio, a través de la interacción entre dos o más personas.
Este tipo de entrevista recibe cada vez más atención por parte de las instituciones empresariales y económicas y se le define de diferentes formas: entrevista de mercado, entrevista de marketing, entrevista de ventas. La entrevista de venta para algunos autores es el periodo crucial durante el cual el vendedor trata directamente con el cliente y se establece una interrelación que debe propiciar la consecución del pedido o la realización de la venta. El objetivo principal de este tipo de entrevista, por tanto, es conseguir llevar a cabo la venta del producto que se está publicitando e intentando vender. Para conseguirlo se pueden establecer algunos objetivos intermedios, entre los que cabe destacar los siguientes: propiciar que el cliente conciba la empresa y producto o servicio de forma positiva para aumentar su confianza en ambos y las posibilidades de venta. Sugerir al cliente que sus necesidades pueden ser cubiertas con el producto y o servicio que se le ofrece. Dejar satisfecho al cliente y reafirmarle en la idea de que ha tomado la decisión correcta. Se consideran 4 campos básicos de utilización de la entrevista de marketing en investigación de mercados. 1. Reconstrucción de acciones pasadas. Esto se refiere a enfoques biográficos, archivos orales, análisis retrospectivo de la acción, etc. Es el campo de lo que ha venido a llamar historia oral. 2. Estudio de las representaciones sociales personalizadas, sistema de normas y valores asumidos, imágenes, creencias y prejuicios, códigos y estereotipos cristalizados, rutas y trayectorias vitales particulares, etc. Este es el campo de la psicología social del prejuicio. 3. Estudio de la interacción entre constituciones psicológicas personales y conductas sociales específicas. Estudios sobre la agresividad, violencia, conductas desviadas, etc., en los que el grupo de discusión tampoco suele funcionar por la tendencia a la dispersión y falta de la homogeneidad de las trayectorias y respuestas individuales. Y por último, la prospección de los campos semánticos. Vocabulario y discursos arquetípicos de grupos y colectivos sobre los que luego vamos a pasar. Un cuestionario cuantitativo cerrado. Respecto a los usuarios de la entrevista de marketing en investigación de mercado, se establecen 2 usos predominantes de este tipo de entrevista. Usos exploratorios preparatorios, que son aquellos que se denominan también objetivos o funciones de descubrimiento. En estos usos, el propósito que predomina suele ser la preparación de un buen instrumento de medida en términos de validez. Puede ir encaminado al diseño de un cuestionario cuantitativo de preguntas cerradas o como preparación de entrevistas en profundidad con informantes clave. Usos de contraste, ilustración o profundización. Con el objetivo de confirmar la información obtenida mediante técnicas cuantitativas o cualitativas alternativas a la entrevista de marketing. Ahora, los tipos de entrevista de marketing son: entrevistas cara a cara o en profundidad, telefónicas, postales o por internet. Las fases de la entrevista de marketing son apertura, desarrollo y etapa de cierre. La apertura es cuando el entrevistador se presenta y su objetivo es resolver el problema o satisfacer la necesidad del cliente. Después viene el desarrollo. Comprende 2 subetapas: la exposición del producto que pretende anunciar o vender y la solución de las objeciones que el potencial comprador plantee. Y por último, la etapa del cierre. Si el proceso culmina con éxito, el final de la entrevista desembocará en la consumación de la venta. A continuación, les tengo 5 preguntas que podrías hacerle a tus clientes en estas entrevistas de marketing. 1. ¿Qué puede hacer mi empresa para abordar mejor tus necesidades? 2. ¿Qué tan satisfecho o satisfecha estás con nuestros productos o servicios? 3. ¿Qué valor aportamos? 4. ¿Cuáles son tus desafíos más importantes? Y 5. ¿Por qué nos elegiste en lugar de nuestros competidores? Ahora, por último, vamos con la entrevista educativa.
La entrevista educativa se puede definir como la vista, concurrencia y conversación entre dos o más personas para un fin determinado relacionado con los procesos educativos y de aprendizaje. La entrevista en el contexto educativo es una conversación con un propósito que lleva a cabo el maestro o el orientador con el alumno o sus padres, con el fin de conocerlos, guiarlos o prestarles ayuda en la resolución de algún problema. Es un intercambio formal de información en el que el alumno o sus familiares acuden a la escuela. La entrevista educativa es semiestructurada y directiva, tanto al principio como al final. Se utilizan preguntas más abiertas y menos dirigidas, pero en la fase central de obtención de la información se recurre a preguntas cerradas y dirigidas a especificar la información que ya se ha obtenido o que se supone. Además, la entrevista educativa cuenta con los siguientes propósitos. Obtener datos acerca de la personalidad y de la conducta de los niños o adolescentes. En la mayoría de las ocasiones en el ámbito educativo se realizan entrevistas periódicas para obtener información sobre cómo son los alumnos y cuáles son sus fortalezas y debilidades, cómo afrontan la labor escolar y si existen dificultades tanto personales como contextuales que complican llevar a cabo un correcto aprendizaje. Además, en el caso de la entrevista de orientación o vocacional, se desea conocer los rasgos de personalidad y de conducta más característicos de los usuarios para poderles ofrecer una guía que encamine su futuro. Otro punto es proporcionarles información. No solo se obtiene información, sino que también se les proporciona acerca de su aprendizaje, de sus rasgos de personalidad, de su conducta, de los posibles problemas de comportamiento que motiven la entrevista o bien sobre cómo ve el entrevistador las cualidades y potencialidades del niño o adolescente para encaminar su futuro a lo que mejor se adapte a él. Otro punto es ayudar a corregir hábitos y actitudes. En otro de los objetivos fundamentales, la resolución de problemas. En la entrevista, una vez que se ha obtenido información sobre la personalidad y sobre los aspectos contextuales y familiares del niño que tiene problemas en el aula, se intenta poner remedio a esos hábitos y actitudes. Aquí un ejemplo sería el por qué el mismo niño, el mismo alumno, todos los días tiene cierto problema de conducta. Estas entrevistas sirven para saber cuál es el motivo, cuál es la causa, el fondo de el cual, por qué el niño se porta así. Pueden existir muchos motivos. Recordemos que hoy en día también ya hay muchos diagnósticos, existen trastornos, déficit, que anteriormente no estaban sustentados científicamente. Entonces, estas entrevistas nos ayudan para poder lograr conocer cuál es el motivo, cuál es la razón. Siempre hay una razón de por qué el niño se comporta de cierta forma. Orientación vocacional es otro de los puntos, ya incluido en los puntos anteriores, sobre todo a partir de la adolescencia. La entrevista, además de tener en cuenta la obtención de información y la resolución de problemas, se centra en ofrecer guía y apoyo para que el alumno tenga claras sus potencialidades y las oriente a una profesión futura. Otro punto es apoyo para la resolución de problemas psicológicos y emocionales, no solo en el ámbito escolar, sino también en el ámbito familiar o en el contexto social. La entrevista educativa es importante en relación con ese objetivo, puesto que los alumnos pasan mucho tiempo en el colegio y en ese contexto se puede conocer perfectamente al sujeto, identificar sus problemas y ponerles remedio. Es importante prestar atención a la entrevista educativa desde una triple perspectiva. Se analizará la entrevista a los niños y adolescentes en el contexto educativo por la relevancia que tiene de por sí.
Atención especial a la entrevista con los padres de los alumnos por 2 razones. Primero, porque la edad de los niños es un hándicap para obtener información a partir de este tipo de entrevistas. Cuando los niños son muy pequeños, la cantidad de información útil que se obtiene es mínima, siendo aconsejable utilizar la entrevista con los padres complementada por el uso de otras técnicas, como la de la observación. Y en segundo lugar, porque las relaciones entre la escuela y la familia han sido tradicionalmente complejas, pudiendo surgir problemas y controversias que convienen recatarse para poder encontrar una solución. Por último, se hará referencia también a la entrevista con los profesores, el tercer tipo de usuario imprescindible de esta técnica en el ámbito educativo, y se ha de resaltar también que la entrevista se puede utilizar en todos aquellos ámbitos en los que se desea obtener información de primera mano para facilitar el aprendizaje y la educación que reciben los alumnos. Los 7 ámbitos principales de actuación son los siguientes. 1. Orientación educativa y profesional. 2. Escuela para padres. 3. Investigación educativa. 4. Diagnósticos de intervención educativa escolar. 5. Asesoría clínica educativa. Problemas del aprendizaje, entre paréntesis. Y 6. Análisis y diseño curricular. Y 7. Capacitación docente. Ahora, hemos finalizado de explicar para qué sirve y dónde se da cada una de estas 3 tipos de entrevista, que es la laboral, la educativa y la clínica. Cabe mencionar que existen similitudes entre estas entrevistas de las que hemos estado platicando. Una es que para que el intercambio de preguntas y respuestas sea fluido, es necesario seguir un proceso comunicativo interactivo a nivel verbal y no verbal. Este tipo de comunicación es un elemento básico para obtener información sobre las emociones de los pacientes, asimismo de los alumnos y asimismo de los candidatos a dicho puesto. También tenemos otras características esenciales para lograr un resultado óptimo en la entrevista. 1. La apariencia personal del profesional o entrevistador debe estar cuidada y aseada. 2. Debe mantener una distancia adecuada y correspondiente según el clima que se quiera crear. 3. La mirada debe de ser horizontal, directa y relajada. Y por último, se debe apostar por una comunicación fluida, así como clara y audible. Otra similitud y de gran importancia es el rapport. Este es importante en todas las entrevistas mencionadas, ya que este es la técnica de crear una conexión de empatía con otra persona para que se comunique con menos resistencia. Es el puente que se crea mediante la empatía, gracias a la cual se logra ser realmente perceptivo con el entrevistado. El rapport permite adaptarse al tipo de lenguaje y gestos de la persona. Esto viene siendo la sintonía en la comunicación para que empiece esa armonía y fluya la entrevista. Estamos por concluir con nuestro podcast. Ya estamos por culminar nuestro podcast. Ahora, a manera de reflexión, respecto a las distintas entrevistas que hemos abordado en este podcast, cabe resaltar que la escuela es, junto a la familia, el principal agente de socialización durante la infancia y la adolescencia. Los profesores, junto a los padres y otros familiares, son los modelos más importantes que van a tener los niños y jóvenes, y todo lo que ocurra en los primeros años de vida va a influir irremediablemente en el futuro de los alumnos. Por eso la entrevista en el ámbito educativo es fundamental, por la relevancia de la etapa de la vida en que se da, por los problemas que pueden ayudar a detectar y a solucionar y por los consejos y toques de atención que se pueden derivar de ella. Ese elemento diferencia a este tipo de entrevista de la puramente clínica o de la entrevista laboral.
en el que el primer caso es el paciente o la gente cercana quien busca ayuda porque considera que tiene un problema. En la entrevista en el ámbito laboral, las personas que se someten a ella lo hacen voluntariamente en busca de un empleo. Pero en la entrevista en el ámbito de educación, además de que se lleva a cabo en un momento esencial de la vida, se tratan problemas o aspectos relacionados con la formación de la personalidad y con el desarrollo cognitivo, social y emocional del individuo, lo que explica su importancia. Y como conclusión general a lo que es la entrevista, así como su objetivo y su importancia como materia, una entrevista nos permite principalmente recabar información precisa y detallada sobre una investigación de cualquier índole. Definitivamente es importante el objetivo de la investigación, ya que marcará la pauta de qué tipos de entrevistas son las mejores para la recolección de datos y en base a ello diseñar toda una planeación. Esto incluye hacer pruebas para conocer, por ejemplo, si las preguntas son las correctas y si la encuesta fluye de la mejor manera. La entrevista es el instrumento por excelencia para obtener y recabar datos. Se utiliza para obtener información en los procesos de selección de personal, en el diagnóstico clínico y psicopedagógico, en el asesoramiento vocacional, en la investigación psicológica y sociológica y en la valoración del aprendizaje. Saber interrogar, escuchar, encontrar la lógica en las respuestas del otro y hallar la lógica en las preguntas que se harán son aspectos clave para cualquier tipo de entrevista, ya sea para entrevistar a un campesino, un vendedor, un niño, un paciente hospitalizado o un profesionista. En todas y cada una de estas entrevistas, el objetivo de los procedimientos es el mismo: obtener información confiable, válida y pertinente para orientar la toma de decisiones. El manejo teórico y técnico de la entrevista es fundamental y tiene mucha importancia, ya que constituye la base para trabajar en cualquier área de la intervención psicopedagógica. Y en lo que a mí respecta como un estudiante de la licenciatura en pedagogía, mediante la entrevista se me permitirá obtener información del alumno, siendo esta muchas veces necesaria para realizar un diagnóstico de su desempeño académico, de sus objetivos académicos y o de sus necesidades educativas, así como realizar entrevistas a los padres de familia para obtener información confiable sobre el desarrollo del alumno. Además, es importante conocer el contexto familiar y social en que el alumno se encuentra. También, en el caso que tenga el cargo de selección de maestros por alguna institución educativa en la cual llegue a laborar, definitivamente también me será necesaria la entrevista. Muchas gracias por escucharme y por estar conmigo durante este podcast. Mi nombre es Michelle Cobel Gagiola y fue un gusto estar con ustedes.